Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Adrián. Gracias por mirar mis videos. Si tenés alguna consulta, alguna duda, déjalo en el comentario, ¿sí? Y si necesitas, hacemos otro video en particular, déjame también en el comentario. Suscríbete, ¿sí? Regalame un suscríbete y activa la campanita, ¿sí? Y así podemos compartir mucho más allá así llegamos a muchas más personas, ¿sí? Dale, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con la clase del día de hoy, ¿sí? La idea básicamente, nosotros clase 1 vimos física básica, aprendimos un poco de lo que es el concepto de electricidad y demás, ¿sí? Vamos a cerrar un poquitito la puerta, ¿sí? Vamos a cerrar un poquitito la puerta, así no se me escapan los mosquitos. Lástima que hubiéramos encendido un poquito el aire, si no cualquier cosa. ¿Estamos bien acá, así como estamos? ¿Sí? No, pero me van a entrar los mosquitos que se escaparon recién. Bueno, perfecto. Entonces, en clase 1, vuelvo a repetir, vimos lo que es física básica, ¿sí? Electricidad, aprendimos cómo es electricidad, cómo se mueven con el concepto básico de corriente, el concepto básico de tensión, el concepto básico de resistencia. ¿Sí? En clase 2 ya nos metimos un poquito más adentro, aprendimos a trabajar con el tester, que ahora es que los veo que todos compraron nuevos, me parece muy bien, excelente. Y está muy bien, ¿sí? Ya en clase 3 aprendimos los conceptos de dispositivo de control, ¿sí? El concepto en sí de dispositivo de control en los cuales de forma general entendimos el concepto y los que hoy, en la clase de hoy, vamos a aprender lo referente a las heladeras, ¿sí? A cuáles son los dispositivos de control que realmente nos vamos a encontrar en la heladera. Ese es el concepto básico. Además, también aprendimos en la clase pasada motores. Aprendimos cómo es eléctricamente un motor de 3 y de 4 hilos. Lo que aprendimos en la clase pasada sirve absolutamente para cualquier tipo de motor, no únicamente motocompresores de heladeras, motocompresores de aire acondicionado, motores de lavarropa, motores de bombeadores, etcétera, siempre que sea obviamente motores de 3 o de 4 hilos. Cómo medir su bobina, cómo medir la aislación, todo eso es lo que vivimos viendo ahora. Hoy, además de obviamente ya empezar a meternos mucho más adentro de lo que es el concepto de heladera, aprender cómo trabaja, cómo vamos a probar, inclusive si se puede o no se puede probar, ¿sí? Vamos a ver un par de tips de todos los dispositivos de control que voy a tener dentro de una heladera, ¿sí? La clase que viene va a ser una clase ya muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprender sí o sí cómo es una heladera eléctricamente hablando. A partir de la clase que viene, si aprendimos todo esto, como siempre les vengo diciendo, ¿sí? Van a poder empezar a reparar una heladera o fallas eléctricas dentro de una heladera. Ese es el concepto, ¿sí? Por eso lo fui llevando sistemáticamente, concepto de electricidad, uso de medición, uso de tester, ¿sí? Aprendimos motocompresores, dispositivos de controles y demás, con lo que vamos a encontrar dentro de la heladera en sí, y obviamente ver lo que es el diagrama eléctrico de una heladera, con todos los tips para poder repararla esa heladera. Por eso, ya a partir de la clase que viene, si la comprendemos, obviamente que va a quedar grabado, lo van a poder seguir revisando y demás, pero van a entender cómo trabaja la heladera, ¿sí? Entonces, les aseguro que si lo entienden perfectamente, heladera que vean con fallas normales, porque son técnicamente normales, muchas de ellas, que sean eléctricas, ustedes van a tener la capacidad, como inclusive, por ejemplo, al momento, ustedes saben que si una heladera no te arranca, obviamente voy a medir el motor, que es lo primero que aprendí. Y ese es el secreto de todo esto. De a poquito adelante, dale por favor las letras. ¿Cómo estás? No tengo idea. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ese es el concepto. ¿Sí? Hoy nos vamos a dedicar a lo que es dispositivo de control, pero además vamos a aprender, de paso cañazo, vamos a aprender lo que son dispositivos de protección.
¿sí? Un dispositivo de protección normal que nosotros vamos a conocer, que conocemos en nuestra casa, es una térmica. Pasame una, por favor. ¿Quieres sacarla de costado? Ahora que ya, ahí está. De costado, de costado. Mira, agarrá la otra. La otra. Ahí está. ¿No? También tiene... No sé quién puso clavo ahí, pero bueno. Bueno, saca la otra que tengas ahí. Saca una sola. Eso no es una térmica. Eso sí. Déjalo ahí no, déjalo. Yo estoy tranquilo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hablar de una térmica. Una llave termomagnética, que es como realmente se llama, es un dispositivo de protección, ¿sí? En la cual consta obviamente de una llave, ¿sí? Internamente tiene un dispositivo en la cual va a censar corriente. Al censar corriente, una parte de él internamente, ¿sí? Un bimetálico, ¿sí? A medida que va pasando corriente, ¿qué es lo que pasa? Habíamos hablado que a medida que va circulando el electrón, ¿qué es lo que va haciendo? ¿Libera? No, libera varios tipos de potencia. Una de las cosas que libera es energía calórica. El flaco a medida es como nosotros vamos caminando y liberamos calor. El electrón hace exactamente lo mismo. Va caminando y libera, entre tantas cosas, temperatura también. Por eso cuando hay mucho electrónico se calienta ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se calienta? ¿Sí? Yo siempre hago esta analogía. Imaginémonos que acá, por ejemplo, Luro y Catamarca, ¿sí? Doblan los coches de una forma normal cuando el tránsito es normal. Pero cuando yo tengo cortado acá Luro Independencia, acá en la otra esquina, todo el tráfico que viene desde la costa hacia el oeste, hacia Sierra, va a pasar sí o sí por acá. Entonces, en un primer instante, cuando estaba todo bien, pasaban un par de autos, pasaban un par de electrones. Entonces yo tenía una temperatura normal, porque pasaba una corriente normal. Pero cuando empieza a pasar muchos autos, cuando empieza a pasar muchos electrones, la temperatura aumenta. ¿Por qué? Porque se suman todas las temperaturas de cada uno de los electrones. Por eso aumenta la temperatura. Y cuando mayor es la cantidad de corriente, cuando mayor es la cantidad, obviamente, de electrones que pasan por ahí, obviamente se levanta mucho la temperatura. Por eso el concepto de la temperatura. ¿Sí? Por eso cuando yo tengo cable muy, muy caliente, significa que obviamente está pasando mucha corriente por ahí. Por eso cuando yo tengo un corto, los cables inclusive pueden llegar a quemarse. ¿Por qué? Porque es tanta la cantidad de corriente que pasa por ahí, que obviamente se comporta como obviamente un fusible y obviamente se corta. Primero se va a prender fuego, ¿quién? La vaina, la protección de plástico que tiene. Ese es el concepto básico. Entonces, para que no pase eso, sí o sí existe esa protección, que acá en el video no sé si lo van a llegar a ver bien, pero por lo menos quiero que ustedes lo vean físicamente. Miren cómo es, después yo voy a sacar una foto y se lo voy a subir al video. Miren cómo es una térmica internamente. Yo tengo los dos polos, en los cuales, obviamente, yo voy a tener acá el bimetálico, que me va a censar esa temperatura. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Cuando obviamente llega la temperatura que el fabricante me dice que tiene que cortar, que tiene que saltar, ¿sí? Se abre, lo que me hace es hacer una diferencia de potencial y este punto con este se separa. Se separa. Miren. ¿Sí? Se separa. ¿Sí? Se separa. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llaman termomagnéticas. Termos magnéticas.
¿Ok? No lo voy a reparar ni nada, sino que... Bueno, toma tranquilo. Toma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir. La llave termomagnética es un dispositivo de protección que actúa por corriente. ¿Por qué? Por su temperatura. Cuando aumenta esa corriente al punto que llega al valor que el fabricante me dice que tiene como corriente de corte, corriente de actuación, de disparo, ¿sí? Por eso yo voy a ver 16, 25, 20, 32, 40, lo que sea. Es lo que el fabricante me está diciendo en ese momento, que ese muchacho va a actuar en ese momento a esa corriente. Más de esa corriente no te deja pasar. Ese es lo que te está diciendo el fabricante. Y es cómo justamente trabaja ese muchacho. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién piensa que protege la llave termomagnética? ¿A quién protegería? Porque dije que es un dispositivo de protección. La instalación. Al equipo. No, la instalación de la calle. O sea, nos protege de la calle, ¿no? Lo que hace este muchacho es proteger la instalación eléctrica, la red eléctrica. Nunca va a protegernos a nosotros, ni al equipo. Jamás. Para eso está el disyuntor que ahora les voy a enseñar. Como le digo también a los electrónicos, ¿sí? La térmica y el fusible son elementos de protección que no protegen ni al equipo ni a nadie, excepto lo que es a la red eléctrica. Si me salta la térmica, si me salta un fusible, es porque yo tengo un problema. Tengo que atender el problema, no tengo que subir la térmica. Subo la térmica, me voy a saltar, tengo que buscar el problema. No cambiar un fusible, porque por algo saltan esos muchachos. Ese es el concepto que tenemos que tener en claro. ¿Sí? ¿Por qué lo enseño? Porque a futuro, si Dios quiere, si ustedes entienden este concepto que vamos a aprender sobre todo en clase 9, cómo es un sistema de refrigeración, cuando entiendan perfectamente cómo es un sistema de refrigeración y con toda la información que se llevan del curso, van a poder reparar muchísimas cosas. Cámaras frigoríficas, cajas térmicas, van a entender muchísimas cosas. Van a tener que hacer un curso especializado porque hay ciertos elementos, ciertas funciones, ciertas formas de carga de refrigerante, por ejemplo, en el caso del aire acondicionado, pero todo siempre es lo mismo. Y eso es lo que vamos a aprender en clase 9. Miren todo lo que se nos viene. ¿Sí? Pero en este momento yo quiero que ustedes comprendan que todo lo que estamos viendo tiene un porqué y ese porqué también a futuro, más allá de que lo vamos a utilizar profesionalmente hablando de nuestra vida técnica, ¿sí? Es muy probable que también este concepto lo aplique en mi casa. Porque en realidad para eso sirve. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Entonces vuelvo a repetir, este muchacho trabaja por corriente, por sobre temperatura. ¿Sí? El flaco llega a la corriente que este fabricante dijo que tiene que dispararse o tiene que obviamente abrir el circuito y obviamente lo va a hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente en función de la temperatura. ¿Sí? Así, cuando salta eso habría que buscar el problema no en la heladera, por ejemplo, sino de dónde viene, ¿no? Puede ser que venga de la heladera. Puede ser que venga de la heladera. Hay que verlo. Y esa es tu obligación. Puede ser que salgamos de la heladera, que es algo que es extremadamente normal. Puede ser que venga de lavarropa. Puede ser que venga de lavarropa. Que vos aprendés, ahí después en futuro voy a decir que yo tengo uno de los repuestos de una clienta que me llamó hace un par de meses atrás. Me llama la clienta porque cada vez que enchufaba la lavarropa le saltaba el disyuntor. Y le saltaba el disyuntor, le saltaba el disyuntor. Vinieron 3 técnicos, nadie se dio cuenta, saltando el disyuntor. Después yo les voy a enseñar un momento de lavarropa, que lo quiera. Sí, puede ser cualquier cosa. Y la diferencia fundamental es lo que vamos a aprender ahora, el concepto del disyuntor y el concepto de la térmica. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, la térmica es un dispositivo de protección que básicamente trabaja por corriente. Aumenta la corriente, aumenta la temperatura. Al aumentar esa temperatura, esa bimetálico que les mostré, esa chapita tipo como por ejemplo la plancha,
Para el que vio justamente ese bimetálico de la plancha, el termostato de la plancha, nunca abrieron la plancha, los invito a que lo abran y se van a dar cuenta. ¿Sí? Son dos chapitas que cuando llega a temperatura, ¡tac!, se abre. Por eso se apaga la plancha y puedo planchar un poquito. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Vamos bien hasta acá? Vamos ahora rápidamente a meternos en el concepto de disyuntor diferencial. Y acá los voy a meter conceptualmente como un electrónico, para que lo vean perfectamente. Y acá vamos a sacar justamente varios mitos de muchas cosas. ¿Sí? Esto no tenía que estar acá, pero bueno. A futuro van a entender por qué están los dibujitos. Disyuntor diferencial. Y la otra sería termomagnética. Termomagnética. ¿Sí? ¿Vamos bien? Abrite por favor esa tapita que tengo ahí del tablero. El disyuntor diferencial es el primero que está a la izquierda. Es aquel que tiene el botoncito. El botoncito que en algunos modelos lo tienen arriba a la derecha, en otros puede llegar a venir, en otros países a lo mejor, arriba a la derecha, perdón, acá nosotros lo tenemos a la izquierda. Ahora estamos viendo, ahora vamos a ver ese concepto que quede claro. ¿Sí? ¿Cómo trabaja el disyuntor diferencial? Trabaja de esta forma. ¿Sí? Bien, internamente, un disyuntor diferencial básicamente es así. Tiene un núcleo, ¿se acuerdan cuando vimos transformadores? Que yo le dije que hay varios tipos de núcleos. De electrónica, este tipo de núcleo no le decimos la rosca de Homero, le decimos toroide. Pero esa rosca de Homero, voy a tener ¿qué era esto? Muy bien, una bobina. Una bobina en fase y una bobina en neutro. Además, también voy a tener una tercera bobina, que es una bobina que la voy a conocer como sistema de control. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo trabaja el disyuntor? Seguime, después lo dibujás tranquilo, igual te queda acá en el video, si no te das, ¿sí? O saquen fotos. O nosotros aprendimos que Kirchhoff, primero, antes que Kirchhoff, ¿sí? Nosotros aprendimos en la clase pasada que básicamente cuando le aplicamos una corriente a la bobina, ¿qué es lo que pasaba? Muy bien. ¿Está? Entonces, esa corriente sigue por acá, se va a la carga y vuelve. ¿Y acá qué pasa? Bien, se forma también un campo. Muy bien, excelente. Kirchhoff me dijo en la primera ley que la suma de las corrientes, entonces en un lado, o sea que todo lo que entra tiene que salir. O sea que la corriente que yo tengo acá es igual que yo tengo que tenerla acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo entienden, no? Esta corriente es igual que esta corriente. Sí o sí, porque ya me lo dijo Kirchhoff. Entonces, si yo tengo las dos corrientes iguales, los campos magnéticos, ¿cómo son? Entonces, al ser iguales, dentro de la toroide, ¿sí? No va a pasar nada porque esos dos campos magnéticos se contrarrestan. Y no va a pasar absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que venga el profe que anoche salió de joda y nosotros somos excelentes detectores de fase, tocamos y seguro que nos patea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un primer instante, parte de esa corriente se me viene al cuerpo y obviamente me patea a mí. Va a haber una pequeña fuga de corriente. Igual te patea. Igual te patea. No te das cuenta. ¿Está?
Entonces, tengo una fuga de corriente. Al haber una fuga de corriente, ¿qué es lo que pasa con este campo magnético? Exacto. Hay una pequeña diferencia en ese instante entre este campo magnético y este campo magnético. Entonces se genera internamente una corriente en la toroide, la cual se va a inducir en el sistema de control y el sistema de control le ordena a las llaves que se abran. Track. Por eso salta el disyuntor diferencial. O sea, ¿conoce el efecto de la rosquita que dijiste? No. Vuelvo a repetir, ¿sí? Vuelvo a repetir, ahora más lento. En un primer instante, ¿ok? Fase y neutro están circulando libre. Como las dos corrientes son iguales, los dos campos magnéticos son iguales, obviamente se van a contrarrestar y no tengo una corriente que me va a circular por la toroide. Pero cuando yo tengo una fuga, o cuando tengo un equipo, cuando existe una fuga de corriente, acá va a haber una variación, se va a achicar el campo magnético con respecto a este otro y ahí se crea una diferencia. Esa diferencia me crea esa corriente internamente de la toroide, induciéndose en esta bobina del sistema de control. El sistema de control hace ¡trac! Se abre la llave. Y así funciona. Y así funciona. Las corrientes de disparo de estos muchachos, normado a nivel mundial, es de 0,03 amperes, 30 miliamperes. A muchos yo le hago justamente esta analogía. ¿Por qué? Una corriente tan chiquitita, por eso vos decís, yo la puedo sentir, y en algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Por qué yo, por ejemplo, no podría sentirla? ¿Para quién estaría pensado esto? ¿Por qué? No. Vamos a pensar como técnicos, no como papás. ¿Por qué? ¿Para que no lo lastimen? Vamos a pensar como técnicos y no como papás. Ley de Ohm, ¿qué dijo el viejo? La corriente son directamente proporcionales, muy bien, e inversamente proporcional. Los chicos tienen una masa mucho más chica con respecto al adulto. O sea que tiene menor resistencia que obviamente el adulto. Al tener menor resistencia circula más corriente. Por eso nosotros podemos soportar cargas eléctricas superiores a esa, pero un chico es muy probable que eléctricamente, ya sea el corazón o la mente, no. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se normaliza. A nivel mundial, ¿sí? Que la corriente de disparo, que la fuga que pasa por acá será de 0,03 amperes, 30 miliamperes. O sea que uno sería la resistencia. Vos serías la resistencia o el conductor a masa. Porque acordémonos, nosotros somos casi 70% de amor y pasión de agua. ¿El agua qué es? 70% de probabilidad de quedarnos pegados. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Tan simple como esto. Y obviamente, este dispositivo de protección, ¿a quién va a proteger? Muy bien. A diferencia de la térmica, justamente que no está diseñada. Por eso, cuando se los enseño a los electricistas y demás, a todos inclusive, pero profe, yo no tengo en mi casa un disyuntor de diferencia. Ponelo, profe. De hoy en día sí, con las instalaciones que vienen reglamentadas, vienen normalizadas en la República Argentina, sí. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Como les enseño también a los electricistas, con la evolución del tiempo, venimos de tapones, unos tapones cerámicos así, que los viejos le ponían un cable de 5 milímetros más o menos, para que no salte nada. Y ese es el concepto, claro, ¿ves? Ese es el concepto justamente erróneo de los viejos. ¿Por qué? Porque esos alambres que estaban ahí se llamaban alambres calibrados. Eran alambres fabricados, diseñados para que circule la corriente que corresponde. Pero los viejos, claro, cargaban de todo, era una animalada. Entonces apareció este muchacho entre el pilar y adentro todo esto, pero nunca más soltaron y pusieron justamente las protecciones para nosotros.
Por eso, obviamente, comentaba hace un rato el concepto que ese lavarropa que me había llamado la clienta, básicamente, hacía saltar el disyuntor y era una falla muy tonta, que ninguno de los técnicos lo vio. Y era un problema de un agua. El agua. Pasa que caía en un lugar que no debía de caer. Que después lo vamos a aprender. Una consulta. Sí. La fase del vivo, ¿no? Ahí. Acuérdate que es fase. Ya no es vivo. Para vos, a partir de ahora es fase. Y el neutro, ¿por qué tiene ahí corriente el neutro? ¿O no? Porque vos aprendiste que lo que tiene que entrar tiene que salir. Está circuito cerrado ahora. Ah, Porque imagínate que vos acá, lo que a lo mejor no me expresé bien, acá está la carga. Acá está, qué sé yo, una lamparita. Ahí tenés un televisor, no tenés idea. Tenés tu casa. Esa es la carga. Entonces, sí o sí, todo lo que entra, Kirchhoff, en la primera ley. Cuando te dice el dibujito, por eso fíjate después en el video, el dibujito, ¿sí? Todo cuando va a la corriente tiene que volver. Todo cuando va a la corriente tiene que volver. Ese es el concepto. Me pasa que está dibujado de una forma distinta ahora, por ejemplo. ¿Ven? O sea, más o menos como lo contrario. ¿Se entendió el concepto este? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió bien? Eso es técnicamente la diferencia entre uno y el otro. Y el por qué a lo mejor yo les aconsejo a todo el mundo, si no lo tienen en la casa, colóquenlo. Es una tontería, colóquenlo. Y la verdad que les va a salvar, inclusive les va a ahorrar plata, porque nosotros tenemos pérdidas en nuestra casa y tampoco sabemos que tenemos pérdidas. Pero a fin de mes te factura. Es de que te factura igual. ¿Sí? Un chivo para idea, ¿viste? Pero bueno, no importa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Sáquenle una foto si quieren, cópienlo, no hay problema. Y nos vamos a ir, ahora sí, derecho, viejo, sin escala, a conocer todos nuestros dispositivos de control. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Se entiende el concepto? Vamos a irnos rápidamente hacia el concepto de dispositivo de control. ¿Qué era un dispositivo de control? Lo vimos en la clase pasada. Vamos, tratemos de... ¿Dispositivo que abre una llave? Un dispositivo que abre la llave, muy bien, 10. Pero, ¿qué tenía de particular ese dispositivo? Que independientemente de quién lo controle, ¿sí? Él iba a abrir o cerrar una llave. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser cualquier cosa. En electricidad habíamos visto que, por ejemplo, tenemos fotocélulas, tenemos detectores de movimiento, sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de humo, sensores de oxígeno, sensores de todo. Todo. Alzheimer, por ejemplo, también en electricidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos ellos, sí o sí, son dispositivos en los cuales de control, ¿sí? En los cuales, independientemente de quién los controle, ellos siempre van a abrir o cerrar una llave, siempre. ¿Sí? Esa es la diferencia radical entre otros dispositivos, como por ejemplo el de protección que hablábamos recién. ¿Ok? Bien, entonces, ahora vamos a meternos rápidamente. Vuelvo a repetir las imágenes, sobre todo de este que voy a comentar realmente ahora. No lo tengo acá porque no es del curso, ¿sí? Yo voy a tener, después se las envío al grupo y obviamente después lo voy a subir al video para que quede más o menos bien relacionado todo. Yo voy a tener el primer dispositivo, ¿sí? Dentro de un sistema de refrigeración, es un relé que lo voy a llamar voltimétrico. ¿Quieren anotarlo? Después lo subo, ¿sí? Voltimétrico, de volt. Voltimétrico, de relé voltimétrico. Ahora les voy a decir, obviamente, para qué sirve y demás, así que no se hagan problema. El segundo relé que vamos a encontrar en... Sí, poner el primero. El segundo relé que vamos a encontrar, ¿sí? Dentro de sistemas de refrigeración es el relé amperométrico. Yo tengo varias formas, ¿sí? Tengo varios modelos. Después también voy a subir fotos, pero sí, aprovechen que este sí tengo para mostrar.
y así lo ven tranquilamente. Y por último, vamos a tener también un relé que se llama PTC. Vuelvo a repetir, el primero era voltimétrico, el segundo era amperométrico, de amper, y el último PTC. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá les paso para que lo vean también. Los tres tipos de relés, ¿sí? Los tres tipos de relé son relés de arranque. ¿Tres son de arranque? Los tres son de arranque. Aclárenlo, los tres son de arranque. El primero, por eso no lo tengo acá, el primero, que después lo voy a subir a la foto y demás, el primero es básicamente un relé para sistema de refrigeración comercial. No lo vamos a encontrar en domésticos. No lo vamos a encontrar en domésticos. Pero el amperométrico y obviamente el PTC sí lo vamos a encontrar en heladeras comunes de casa, domésticas. El segundo y el tercero. El segundo y el tercero, el amperométrico y el PTC, sí lo vamos a encontrar, ¿sí? Dentro de heladeras domésticas, dentro de refrigeración doméstica. ¿Y el otro sería industrial? El otro es industrial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar un poquitito de cómo puedo medirlos. ¿Sí? ¿Cómo puedo medirlos? El voltimétrico, ¿sí? Es una unidad sellada. Ya lamentablemente, porque es una unidad sellada e internamente tiene unos dispositivos en los cuales obviamente no me van a permitir medirlo correctamente a menos que yo cree un efecto. Por eso esta partecita es para matar muchos videos que van a encontrar en YouTube, ¿sí? No, vos medilo de esta forma, que el PTC se mide de esta forma. No, porque internamente, ¿sí? Internamente tiene varios dispositivos. En electrónica nosotros sabemos perfectamente que cada uno de ellos genera un efecto. Entonces, la única forma de medirlo correctamente es haciéndole generar el efecto. Ejemplo, el PTC, por ejemplo, ¿sí? Es una resistencia, te dice. Ahora les voy a mostrar por qué, ¿sí? Pero PTC, ¿sí? Las siglas PTC derivan, como ese PTC, el elemento PTC es una resistencia de coeficiente de temperatura positiva. O sea, que yo le tengo que pasar corriente para que el flaco aumente su temperatura. Entonces va a convertir esa resistencia en un valor distinto. Trabaja mucho más complicado. Por eso no es como los videos, ¿sí? Vos lo medís, te da bien ese valor, te va más o menos bien, dejalo que está bien, si no te da ese valor, dejalo que está mal. No es correcta esa medición. Si bien es cierto que es una resistencia, pero para saber exactamente si funciona o no funciona, yo le tengo que hacerlo trabajar con temperatura. Sí o sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso, el voltimétrico y el PTC que les di, yo les aconsejaría tengan un jueguito siempre en la mochila, en la valija, tengan un jueguito. Porque mañana cuando tengan dudas, pongan nuevo y sáquense la duda. Es lo mejor que hay. Perdón, ¿eso viene, o sea, siempre lo mismo o no va a variar? Después lo vamos a charlar tranquilo en la clase que viene. Lo vamos a charlar tranquilo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien. En el caso del amperométrico, si ustedes prestan atención,
¿El amperométrico qué tiene en la punta, en el sombrerito? ¿Una qué? Muy bien. Entonces se puede medir. Y por ejemplo, en el caso del más largo, el otro modelo, agárrenlo y denlo vuelta. Levántalo. Dale vuelta. ¿Sí? Para el otro lado. Ahí otra vuelta. Dale vuelta. Ahí. Mírame. ¿Así? Ah, sí. Tiene una llave. Muy bien. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos de control es una bobina y una llave. Entonces, en ese caso, sí él lo puedo medir. Sí se puede medir. ¿Sí? Entonces yo busco los pines de la llave y lo mido con el tester. Continuidad, mido en continuidad de la bobina. ¿Se entiende el concepto? Sí lo puedo medir. Es lo único que puedo medir con certeza si funciona o no funciona. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, excelente. Entonces vuelvo a repetir. Los tres primeros, el voltimétrico, el amperométrico y el PTC, los tres son relés de arranque. El primero de ellos, un relé de arranque del sistema de refrigeración comercial, y los dos restantes, refrigeración doméstica. Voy a hacer una salvedad, ¿sí? Es muy probable que existan ahora, porque hay en el mercado, ¿sí? Exhibidoras y demás, ¿sí? de negocios, ¿sí? Estamos hablando, que van a encontrarse con amperométricas. Es normal. Así que no se asusten, no se hagan problema. Por eso muchos de sus compañeros lo entendieron. Si ustedes comprenden bien este curso, se van a dar cuenta que pueden reparar muchas heladeras también comerciales en ese sentido. Decime. ¿Cómo lo mido? Tener los puntos de la bobina. Este sería, En ese caso, ¿no? Eso sí. Entonces vos después buscas los otros dos puntos que vos tenés ahí, lo que es la llave. Pones el tester ahí y girarlo. Perdón, porque estos son 4 puntos, ¿no? Si no Sí. ¿Y se miden así por Sí. alguna orden de número? No. ¿No? No, porque vos estás buscando continuidad, no te importa. Perfecto. Ahí entendí. Estamos buscando. Y acá, profe, sería acá, ¿verdad? Exacto. ¿A dónde? ¿Dónde están los pines? Están los pines. Como estamos midiendo resistencia, chicos, no nos importa si las polaridades, los números. No, si está cortado o no, si la llave abre o cierra o no. Que hoy vamos a jugar un ratito para que quede claro si apuntalamos un poquito el concepto de la clase 2 que se ve que quedó un poquito trabadita. Pero no importa, lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a hacer. Por eso estoy metiéndole un poco de pata a esto. Vamos bien hasta acá. Entonces, los tres primeros que yo les dije son de arranque. Ok, nada más. Aparece en la cancha uno nuevo, ¿sí? Uno nuevo, que lo vamos a llamar, este está medio, mirame, agárralo, gracias. Ese lo vamos a llamar relé térmico. Térmico. Este relé es un relé de protección. O sea, no es un relé de arranque, es un relé de protección. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Después en la clase que viene vamos a ver bien dentro del sistema cómo funcionan todo ello, cómo laburan. La clase 5 es una clase preciosa para entender completamente cómo trabaja estos muchachos. ¿Sí? Entonces, tengo los tres relés de arranque, tengo un relé obviamente de térmico. Yo, por ejemplo, puedo llegar a tener térmicos, que esto es muy normal a veces que lo encontremos en refrigeración comercial. Por ejemplo, este muchacho es una unidad que tiene el PTC y además tiene el térmico, tiene todo incorporado. Miren todos los modelos que podremos, y así muchísimos modelos podemos llegar a encontrar. ¿Y ese que viene incorporado? Solamente Es un modelo. es un modelo. Y obviamente vos fíjate que ahí no puedes testear mucho. ¿Por qué? Digo, tiene tres nada más. Pero el resto, ahora la clase que viene lo vamos a comprender un poquitito más. ¿Por qué digo que no se pueden medir?
ahora que ya les mostré el PTC y les mostré el térmico. Saquen una foto después ustedes también hagan. Miren cómo es un PTC por dentro. Gentileza de un compañero de ustedes que los hizo pelota. ¿Ven? Santo junto. La moneda. Esa es la resistencia. La moneda. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Y claro, la moneda hace resistencia. para que ustedes comprendan en vivo y en directo, ¿por qué no? ¿Por qué no se mide como dicen justamente los canales? ¿Por qué? Porque yo puedo medir la resistencia, sí, pero me puede medir esa resistencia cuando yo le aplico corriente no funciona. Porque al aplicarle corriente, este muchacho, ese valor de resistencia tiene que cambiar sí o sí. Si no cambia, no funciona. Por eso es todo mentira. No, está mal expresado el concepto de la palabra mentira. Estaría conceptualmente erróneo lo que plantean, ¿sí? Porque en realidad no es así. Miren cómo es, por ejemplo, un relé térmico. Este es un relé térmico que recién les mostré, ¿ok? Otro modelito. Miren cómo es adentro. Muchos te dicen que vos medís este punto y medís este punto, tenés que ver continuidad. No. Con un relé térmico, miren, ¿quién apareció? Que recién les mostré hace un rato. Él. Recién lo vimos. Sí. Él. El bimetálico, chicos, de la termomagnética. Hola, hola, Houston. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, por eso se llama relé térmico, porque trabaja igual que una termomagnética. Por eso tiene el bimetálico. Entonces, por más que yo mida este punto y este otro punto, si está bien, no me sirve, porque yo tengo que ver que ese flaco funcione correctamente. Claro, tenés que pasarle. Corriente. Por eso conceptualmente está mal. Conclusión, tengan PTC, tengan un poquito un amperómetro, tengan uno nuevo para hacer pruebas y se sacan sí o sí de esa duda. ¿Por qué? Porque esa medición estaría mal realizada. Entonces ni medir, sacá, poner nuevo, a ver qué pasa. Yo te aconsejaría que sí. Por lo menos en mi caso particular, nunca lo dudé. ¿Por qué? Primero porque obviamente perder tiempo en medir, pierdo tiempo y obviamente el costo de la batería del tester. Y además, ¿sí? Que está conceptualmente mal medido. Hay que hacer una medición como corresponde y poner al dispositivo a trabajar para ver si realmente funciona. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Conclusión, 3.000 pesos sale uno, 5.000 sale el otro. No se justifica. ¿Sí, chicos? Pásenme todo eso. ¿Este era el térmico, profe, no? ¿Eh? ¿Ese era el térmico? Eso es un térmico también. Sí, correcto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende el concepto? ¿Todo lo que estamos viendo? Bueno, ahora entra en la cancha un nuevo jugador, el último de los dispositivos que vamos a ver hoy por lo menos, ¿sí? Porque mi intención es que jueguen un ratito. Este muchacho se llama termostato, un modelo de termostato. Tenemos varios tipos, pero es el más lógico y normal que lo vamos a encontrar en una heladera. ¿Estamos de acuerdo? Este es el famoso termostato. El termostato es un dispositivo de control también. ¿Sí? Y como todo dispositivo de control, alguien lo tiene que controlar. Los anteriores dispositivos de control, ¿quién los accionaba? Muy bien, excelente. Este dispositivo de control lo acciona la temperatura. Eso es lo que llaman el automático. Para vos, ahora, es un termostato. Sí. Olvídate la palabra automático. Cuando refería a temperatura, que es cuando a la heladera le falta temperatura. Ahora vamos a entender. Y sí, es tal cual como eso. Es el encargado de censarme la temperatura. Tiene un porqué eso, que es lo que vamos a aprender justamente en la clase que viene, para entender todo el concepto completo de la heladera.
Ahora yo lo que voy a atender, yo te estoy enseñando cada elemento, cuáles son la función principal, cómo se mide, si se puede medir o no se puede medir. En este caso, el termostato, ¿sí?, está compuesto obviamente por su capilar y acá en la punta el sensor de temperatura, el bulbo de temperatura. Internamente esto es un caño. Tiene un refrigerante que obviamente en función al sensado de temperatura, ese gas va a actuar en consecuencia, haciendo que acá internamente hay una membranita que se mueva esa membranita hacia arriba y hacia abajo para hacerme pegar las llaves que tengo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para hacer pegar las llaves que tengo. ¿Sí? Para medirlo lo tenés que medir con la llave. En función a quién, a la orden que yo le doy. Este es el que yo dice, subir y bajar la temperatura. Este. Adelante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal, buenas? Ese es el gran secreto. ¿Sí? Vuelvo a repetir, este muchacho, en función a la temperatura que sensa, va a abrir o va a cerrar los contactos de la llave en función a la orden que yo le doy. ¿Por qué? Porque se va a acercar o se va a alejar un poquito el diafragma con respecto al mecanismo de la llave, nada más. Entonces, obviamente, como bien dijiste, yo tengo que medir las llaves. Pero ¿cómo voy a medir la llave? Yo tengo la duda que sea este dispositivo, de una falla que la vamos a aprender en la clase que viene. Yo tengo la duda, ¿cómo hago para medirlo? ¿Qué es lo que necesita este muchacho para laburar? Pongo el tester y lo mido. Y lo voy variando. Voy variando hasta encontrar la temperatura para ver si funciona. Porque en función a la temperatura que va sensando, sí o sí tiene que cambiar el estado y acá cuando coloque obviamente mi tester en continuidad, me va a hacer el pip. Cuando lo cambie, se tiene que abrir. Se va a abrir, se va a cerrar. Se va a abrir, se va a cerrar. Se va a abrir. Perdón mi ignorancia. Sí. Pero ponele que de heladera te llaman y está 2 días así de heladera. Sí. ¿Igual se prueba así de la misma manera o hay que buscar una heladera con frío? Vaso con hielo. Lo sé. En este caso en particular, 15 a 18 mil pesos te sale. Te hago una cualunque dentro de la mochilita, pero bueno. Después vamos a verlo en la clase que viene. Después. Carlos, Si aparte queda como técnico que tenés todos los elementos ahí para cambiar, queda como... Todo es una inversión, siempre. lo pongo en el frío ese, ¿no? Sí. Y el tester va uno en cada, acá, en el... Sí, porque ahí tenés las llaves. Ahí tenés las llaves. ¿Y ahí cuándo me marcaría que hay... La clase que viene te voy a enseñar cuándo este muchacho arranca. Por ahora necesito que me acepten esta información que le estoy dando ahora. Que para probar justamente este muchacho necesita obviamente frío. Sí o sí necesita frío. ¿Por qué? Porque es un elemento de control que trabaja por temperatura. No van a hacer como algunos me dijeron, métanle calor. No. A ver, vamos a ponerle de onda. Estamos en un curso de heladera y no de microondas, claro, no de horno eléctrico. ¿Sí? Ese es el secreto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Todo esto son los dispositivos de control básico que nos vamos a encontrar nosotros en heladera. La semana que viene vamos a ver un poquitito más, no hay ningún problema. ¿Sí? En todo el kit completo que vamos a ver, que vamos a aprender. ¿Sí? Lo que ahora vamos a hacer, ¿sí?, es a meterlos a ustedes directamente sin escala a jugar 2 con este.